nuestro último recurso son los medios inteligentes. Claro, sí, sí, sí. Sí, de veras, es que ya ves cómo está todo rodeado de oferta de Exceles y de literatura efímera, presentando. Sí, sí, sí. Nada de ideas. Bueno, fue un proyecto pensado, no, fue una búsqueda, no una huida. Yo siempre enfatizo que la peor forma de búsqueda que hay es la huida. Entonces buscamos, mi compañera y yo, un lugar donde poder ser dueños de nuestra vida, que al fin y al cabo creo yo que es uno de los objetivos fundamentales del ser humano pensante, buscar un lugar, un espacio-tiempo donde pueda realizarse. Y buscamos por todo el sureste hasta que encontramos ese Huatulco todavía en estado de naturaleza, a finales de los 70, y ahí estuvimos hasta el 2008, en que definitivamente, como premio por haber contribuido al proyecto del Parque de Huatulco, nos expulsaron. O sea, mi compañera enfatizó muy drásticamente la defensa del parque que habíamos contribuido a decretar. Nos ofrecieron ciertas garantías y aceptábamos que se privatizara en parte del parque, y la oposición rotunda a eso pues nos trajo acá. Por eso estamos ahora aquí, si no seguiríamos de necios allí. Desafortunadamente, algunas de las mentes más lúcidas de la civilización occidental han creído que retirarse del bullicio mundano, de lo que consideran la ruindad masiva, era una garantía para crecer y darle mayor desarrollo a tu posibilidad como persona, como individuo. Pero yo llegué a la conclusión, y no de una manera fácil, no sé por qué me ha tocado siempre aprender en lo difícil. Tengo una frase que recurro a ella con frecuencia, que es: en la adversidad se forja la grandeza, pero la adversidad permanente te condena generalmente al resentimiento. Entonces, después de años de haber tenido la vida en nuestra mano, porque el estar en esas condiciones de selva, de estado de naturaleza, nos permitió prescindir de determinados factores que se consideran fundamentales en el proceso civilizador, pero que en realidad te encadenan a un proceso de consumo destructivo y no eres dueño de tu tiempo. Tienes que pagar renta, gas, luz, teléfono, en fin. La disyuntiva para un intelectual joven es: ya que no puedo ganar lo suficiente para mantenerme, por lo menos dejar de gastar. Es una forma de conseguir tu libertad. Y a la larga llegué a la conclusión de que el aislarse, toda forma de aislamiento, conlleva, además de una dosis muy profunda de soberbia, conlleva también un castigo, que te haces en un ser completamente prescindible para la sociedad. Si tú prescindes de la sociedad prescinde de ti. Y la pareja, yo sigo insistiendo en que es el órgano civilizador básico, la familia. Y cuando enfatizo lo del egocentrismo en la pareja, lo pongo como ciertas derivas que en principio parecerían muy potenciadoras, como el misticismo, inclusive parte de una deriva de la santidad, de aislarte en una ermita, ir a una montaña, en una cueva. Vuelves a caer en este proceso de un aislamiento que en principio te potencia y permite un crecimiento personal incuestionable, increíble. Tienes horas y horas y horas para repensar tu vida, qué quieres hacer con tu vida. Pero yo no tenía pensado regresar a todo este proceso en el que ahora estoy inmerso, pero estoy agradecido de haber regresado, porque tuve la posibilidad de comprender que estamos en una nave y o nos salvamos todos o nos condenamos parejo. Entonces, lo poco, lo mucho que yo pude aprender, horas y horas de leer, yo hoy tenía horas, un promedio de 4 o 5 horas de lectura diaria, el contacto con el ritmo de la naturaleza, que no es lo mismo que el ritmo urbano, el poder percibir toda una serie de ciclos naturales que ya no se perciben desde el mundo urbano, me permitió llegar a una disyuntiva y decir: bueno, yo hago libros porque me gusta expresar como una referencia para alguien que busque lo mismo que yo, dejar ahí ciertas huellas, pero vi que el final de esas huellas conducían a la nada de la que había partido. Por eso insisto y lo digo en el libro, que el que cree en la nada ni siquiera cree en sí mismo, y el que cree en sí mismo inevitablemente tiene que llegar a creer en el otro. Y ese es el principio del sociocentrismo. Cuando empiezas a creer en el otro significa que no quieres que le hagan
de más lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Y el eje de la ética, que es el fundamento del sociocentrismo, es para mí una de las formas más genuinas de recuperar el sentido de civilidad. Yo no creo que pueda haber ningún proceso civilizador perdurable, por eso creo que estamos en una fase genuina de decadencia. No puede haber perdurabilidad en un modelo civilizador basado en la autogratificación, en la oralidad, en la genitalidad, en la lucha despiadada por imponerte, no por complementarte con el otro, no por ayudar al otro. Todo eso fue un recuestionamiento que después de 10 años de trabajo se consolidó en mi cerebro. Bueno, la crítica, quiero enfatizarlo porque puede dar lugar a malos entendidos. El libro tiene un eje metódico y un eje sistemático. El eje sistemático está ubicado en 3 determinaciones: egocentrismo, sociocentrismo y cosmocentrismo, y el eje metódico es la sustitución de la dialéctica hegeliano-marxiana de la confrontación por la de la complementación. Entonces yo entiendo el egocentrismo como una fase necesaria, es el desarrollo de la razón, no una fase prescindible ni una fase que se debe combatir. Es un proceso inevitable, potenciador, pero que no se puede quedar ahí. O sea, una persona que se queda en el egocentrismo es prescindible para la sociedad, porque va a ser inevitablemente soberbia. Va a ser una persona que potencie la competitividad por encima de la cooperación y que busque, a como dé lugar, su propia autogratificación. O sea, el éxito es esa palabra, es un malentendido generalizado, pero que hoy en día se ha convertido, yo casi diría, la referencia, ¿no?, genuina en todas las escuelas. Hablo de la escuela pública, la escuela privada, la empresa, la política. Es el llegar, a como dé lugar, al éxito. Y cuando no tienes valores, llegas al éxito y te das cuenta que el éxito es una mierda. Entonces, para mí el egocentrismo es una fase, como lo es el sociocentrismo, y el eje rector filosófico de este cambio es el conllevar, no tanto la palabra superar. Yo no considero que el sociocentrismo supera, porque generalmente el concepto de superación lleva este estigma de lo que queda atrás como negativo. No, a mí me parece que conllevar es más propio. El ser humano que llega al sociocentrismo, a la relación con el otro, a la comprensión con el otro, no puede dejar de lado el papel del lenguaje, de la racionalidad. Pero si te quedas en ese solo papel y prescindes del sociocentrismo y luego del cosmocentrismo, que es la fase espiritual, estás truncando tus posibilidades de crecimiento como ser humano. Ahí hay una crítica de un término del filósofo norteamericano Richard Rorty, que es un buen interlocutor, donde él dice: yo admiro a los filósofos como Hegel y Davidson, que no buscaron superar los conflictos sino diluirlos. Yo critico esa metáfora agroquímica. No creo que pueda diluir todos los procesos experienciales que te han servido para ser lo que eres hoy en día. Debes estar agradecido de los errores que has cometido, porque generalmente se aprende más de los errores que de los éxitos. Por eso enfatizo que no hay que negar la fase egocéntrica. O sea, en principio el ser humano es inevitable que busque la utilidad de su comportamiento, de su relación con el mundo. Tú buscas siempre una manera superadora, y cuando hablo de una manera superadora pones tu ego en primer lugar. O sea, ¿en qué me beneficia mi actividad como ser humano? Pero si ese concepto de utilidad lo circunscribes únicamente a tus circunstancias, es inevitable que llegues a la soberbia. Por eso la mayor parte de los intelectuales ateos, ya no hablo tanto del común ciudadano, pero la minoría que ha tenido la posibilidad de elevar un poco más el horizonte de comprensión, cuando no tiene ante sí esta tarea sociocéntrica de entender a los demás, de preocuparse por los demás, y luego de mirar hacia arriba y ver todo ese cosmos estrellado que te potencia el espíritu a niveles impensables para una persona que delimita su comportamiento a su ego, entonces estás agradecido con lo que has vivido. Es lo mismo que un escritor que niega a los autores que le han permitido llegar a ser lo que son. Por eso yo hago tantas referencias, y debí haber hecho muchas más, dejé más de lo que está escrito en el libro, dejé fuera, pero son referencias de lealtad y agradecimiento. Y una persona que llega a la ética después de haber agotado el proceso egocéntrico debe estar agradecido, porque llegó a la ética gracias a ese desarrollo de la razón. Y esto significa que tengo que ir a veces en contra
de mis propias creencias. O sea, yo quisiera otro Oaxaca distinto al que tenemos, pero si la mayoría de la sociedad marca unos derroteros, yo como ser individual, como parte de esa totalidad, tengo que someterme a esa mayoría. Lo más que puedo hacer es poner una referencia discordante para que sirva como punto de reflexión. O sea, lo que yo trato de hacer con el libro no es imponer ninguna forma de verdad, porque la verdad nadie la posee, es un intento, pero sí me interesa un diálogo permanente. Creo que eso es lo que ha faltado en una sociedad como la oaxaqueña, tan rica en muchos aspectos y tan necia en otros. No hay diálogo, hay imposiciones, y se recurre a formas de irracionalidad para lograr estas imposiciones, que son una experiencia genuina de egocentrismo. Creo que esa es una de las funciones de la filosofía, clarificar para desmitificar. Y creo que es una de las grandes tareas pendientes en el sistema educativo, tanto privado como público. Uno de los estigmas más dolorosos de la educación privada, porque los padres pagan un extra buscando para sus hijos lo mejor, es que está preparando liderazgos para perpetuar este sistema infame en el que estamos inmersos. La educación pública debería ser una alternativa a eso, pero la educación pública está ultra politizada, ultra ideologizada. Entonces, en lugar de complementar estas dos fuerzas, se confrontan, y siempre quien sale perjudicado es el ciudadano común. La pregunta aquí es, yo la hago a menudo, en el libro regreso a ella: ¿quién es el personaje? ¿Quién representa dentro de un contexto social a la dinámica generadora de ideas? ¿Quién debe señalar nuevos derroteros para salir de este impasse en el que estamos ahora, de este fondo de abismo? ¿El político, con el descrédito al que está sometido el político? ¿Los empresarios que buscan la utilidad y la ganancia por encima de todo? ¿Quién? ¿Los maestros que están nada más pensando en imponer las directrices de sus sindicatos? Yo pienso que debería ser el filósofo, entendiendo por el filósofo no un hombre o una mujer que se dedican a repetir como animales de jaula determinadas teorías. Creo que necesitamos más que nunca la filosofía como un ejercicio de reflexión crítica. Por eso insisto en que la dinámica del cambio social, sociohistórico, debe pasar por una recuperación de la ética y la filosofía en las escuelas, enseñarle a los chicos a pensar críticamente, a reflexionar críticamente, y desde ahí que cada ciudadano elija lo que quiera hacer sin dañar al otro. Ese es un principio básico del sociocentrismo. Pero si estamos en una librería, si echas una mirada somera por encima de los anaqueles, vas a percibir literatura genuinamente centrada en la autogratificación, con sus dos vías, la oral y la genital. No hay ideas, todo es hacia atrás. No tenemos ese riesgo de ideas, porque para apostar por ideas tienes que conocer el pasado. Y ahora todo se improvisa, todo se hace sobre la marcha y con un objetivo muy preciso y pernicioso. Le llamaría yo la ética del mercado. O sea, la mercadotecnia por encima de todo. Y de ahí que en sociedades tan tradicionalistas como la oaxaqueña, la reflexión crítica se ha visto como algo políticamente incorrecto. Te pueden saludar, como me saludan a mí, empresarios, políticos, pero como si fuera un animal raro y peligroso, de lejos. Te dan la mano, pero con miedo a contaminarse, ojalá fueran de ideas. No, lo que tienen miedo porque en una situación como la actual, el filósofo auténtico representa una carga de peligrosidad, porque es el elemento genuino de contracorriente, ir contra esta corriente en la que el ciudadano nada más se preocupa, es como un río, una cloaca inmensa que va arrastrando todos nuestros desechos y nos arrastra a nosotros con nuestros desechos ecocidas, y la mayor parte de la gente usa la astucia para ponerse sobre los demás, para poder sacar la nariz y respirar en ese río de mierda. No hay una relación de causa y efecto. Se centran todas las discusiones sociales en los efectos, pero no en las causas. No se busca por qué está mal la sociedad, sino vamos a tratar de corregir estos malestares que genera este tipo de sociedad consumista, destructiva. Y yo insisto, y vuelvo a insistir, los momentos más significativos de la humanidad tienen la característica del pensamiento sobre la corporalidad, de la razón sobre los sentidos. Contrariamente a lo que sucede ahora, ver los medios, bueno, si estuviera aquí cualquier actricilla o cantante, vendían todos los medios como moscas, la mierda atrae las moscas. Pero los medios
y lo insisto porque tú eres un caso raro en esto, los medios en Oaxaca padecen una incultura generalizada y viven en la nota de cariz tanático, no erotofílico, tanático. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Qué problemas hay? ¿Qué bloqueos hay? En fin, debemos salir de eso. Yo creo que para salir de eso se requiere una generación que sepa pensar. Sin duda alguna. Ojalá sirva de algo.